presupuesto de la Nación ya se está discutiendo en las distintas subcomisiones conformadas por integrantes de las comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara como del Senado. La próxima semana, sin duda, es clave en la Cámara para poder despachar el presupuesto de la Nación. Pero hay un tema que tiene que ver con el tesoro público y con la finanza, finalmente, del Estado de nuestro país. Es por eso que diputados de Renovación Nacional están solicitando al gobierno transparentar los ingresos fiscales y el gasto público para así poder aprobar la partida del Tesoro Público de cara a las proyecciones económicas a futuro. ¿Por qué es tan importante esta partida del Tesoro Público? Pues bien, se lo preguntamos al diputado Frank Sauerbaum, que ha participado también de estas discusiones, integrante de la Comisión de Hacienda también, como está diputado. Gracias por conversar con nosotros. Hola, muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Diputado, bueno, se viene trabajando ya hace un tiempo en el tema presupuestario, ya lo decíamos, la próxima semana toda la discusión en la sala de la Cámara estará centrada en el presupuesto de la Nación en las distintas partidas, pero esto del Tesoro Público, diputado, nos llama la atención porque tiene que ver con el gasto, ¿no? Que tiene el Estado de Chile y nos imaginamos también la capacidad tanto para seguir endeudándose como también para seguir gastando. Bueno, la partida de Tesoro Público, fíjate que hace mucho tiempo no tenía una discusión y esto es una cosa que yo no recuerdo haber tramitado previamente y ni haberla discutido de como se está haciendo en este momento, porque tiene que ver básicamente con los ingresos del Estado. Y hay un serio cuestionamiento respecto a las proyecciones que el gobierno ha hecho. De hecho, hoy día mismo el gobierno ha establecido que el nivel de crecimiento de la economía no va a ser lo que ellos habían proyectado, porque el IMASEC, ¿cierto?, ha resultado mucho menor de lo que ellos tenían proyectado para este año 2024. Eso trae un efecto inmediato en la proyección del crecimiento del gasto para la ley de presupuesto del año 2025, porque la ley de presupuesto considera los ingresos ¿cierto?, proyectados respecto de este año. O sea, si este año crecimos 100, el próximo año se proyectó que íbamos a crecer 110. Por lo tanto, si no crecimos 100 este año, el crecimiento para el próximo año, la exigencia a la economía va a ser mucho mayor y por lo tanto, si no se puede cubrir con crecimiento económico, con nuevas inversiones, con nueva recaudación, lo que se hace es echar mano al gasto fiscal, ¿cierto? Y a la deuda que hoy día está muy cerca del límite de lo recomendable. Nosotros creemos que el gobierno ha hecho proyecciones equivocadas, lamentablemente, y no le ha puesto el foco en la generación de nuevos ingresos. Si el gran problema que hoy día tenemos es que el gobierno ha dicho que este año íbamos a crecer, ¿cierto?, al 2,7%, vamos a llegar muy cercano al 2,1%, y eso hace necesariamente que los ingresos fiscales sean muy menores respecto de la proyección inicial. Si yo quisiera, Gabriela, de que los ingresos del Estado este año crecieran exactamente a lo que el gobierno dijo, de aquí a diciembre, o sea, en 2 meses, tienen que crecer un 25%, cosa que es absolutamente imposible en la práctica, dado a que la economía está tremendamente debilitada, tenemos un mercado laboral tremendamente débil, tenemos 1 millón de cesantes, 2.600.000 personas trabajan sin contrato, en la informalidad, sin seguridad pública, o sea, sin seguridad social, perdón, y por lo tanto tenemos una situación económica muy, muy precaria. De hecho, las proyecciones que nosotros tenemos es que el gobierno pudiera tener finalmente un déficit entre el 2024 y 2025 del 2,7% del Producto Interno Bruto, una cosa así como 9.600 millones de dólares. Por lo tanto, nosotros le estamos pidiendo al gobierno que revalúe los números que se nos han presentado porque son demasiado optimistas desde nuestro punto de vista. Y te voy a poner otro ejemplo. El gobierno dijo que ellos tenían, ¿cierto?, la ley de cumplimiento tributario, una proyección de ingreso del 1,5% del Ujú. Producto Interno Bruto. Todos los estudios, incluso el Fondo Monetario Internacional, les dijo que eso era casi imposible, que solamente iban a recaudar el 0,5. Después, ayer, perdón, antes de ayer, el último día que tuvimos Hacienda, votamos también una mejora al proyecto de cumplimiento tributario para traer recaudación, ¿cierto?, de repatriación de capitales, porque el gobierno también se equivocó en los plazos, hizo un plazo demasiado corto y la gente no alcanzó a tomar ese beneficio tributario, por lo tanto lo tuvimos que alargar, cosa que nosotros también le advertimos en su momento. Entonces, yo creo, Gabriela, que se han cometido una serie de errores e improvisaciones que finalmente termina pagando la gente. Ahora, a nosotros nos pueden decir, el gobierno nos ha dicho, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que vamos a recortar gastos de aquí a fin de año si no alcanzamos a tener los ingresos que proyectamos. El problema
es que gran parte del gasto ya está hecho. Casi el 70% al mes de octubre ya está realizado. Y solo queda por gastar de la ley de presupuesto este año 2024 justamente inversión de capital, o sea, inversión en infraestructura, de obras públicas, de vivienda, es en el fondo justamente el gasto que más se necesita, que es el que genera inversión, que genera puestos de trabajo y que genera finalmente movimiento en la economía. Mm. Diputado Saguerban, esta solicitud que ustedes hacen de que de alguna manera el gobierno pueda transparentar tanto los ingresos como también los gastos para así aprobar la partida del Tesoro Público, ¿por qué se condiciona con esa partida? Si nos puede explicar por qué está relacionada con la partida del Tesoro Público. Lo que pasa es que el Tesoro Público en el fondo es la gran tesorería, es donde yo guardo toda la plata del Estado y desde ahí sale para poder hacer el reparto a cada uno de los ministerios. Por lo tanto, por eso te digo yo que a mí me llama mucho la atención, que es primera vez en mucho tiempo, por lo menos que yo recuerde, que se discute una cosa que es inicial. El hecho de que el gobierno diga voy a tener tanto para poder repartir entre los ministerios. Eso es lo que se está cuestionando. Se está cuestionando el nivel de ingreso que el próximo año se proyecta, porque los números hasta ahora que el gobierno ha presentado han sido números equivocados y por lo tanto es una discusión muy, muy delicada. Además, este año, por ejemplo, el gobierno propuso tener un balance estructural, o sea, un nivel de deuda del 1,4% y ya vamos en el 2,3%. El gobierno este año también ha echado mano a los fondos, los que se llaman los famosos FEP, esos son los Fondos de Estabilización Económico-Social, que son básicamente para emergencia. Y el gobierno, desde que asumió el presidente Boris, ha gastado ya la mitad, sin tener un plan de recuperación de estos fondos que son solamente para emergencia. O sea, Mm. si Dios no lo quiera, pero si tenemos un tsunami, un terremoto, como cosas que nos pasan frecuentemente, una pandemia, hoy día los recursos que teníamos de reserva desde el año 2007 en adelante están tremendamente debilitados y no hay tampoco un proceso de recuperación de esos ingresos, que es cosa que nosotros también le hemos pedido al gobierno. Diputado Saguerban, entonces finalmente lo que ustedes están planteando es que la cantidad de dinero que tiene presupuestada gastar el gobierno para el próximo año en cada una de las partidas no va a alcanzar, básicamente porque no está la plata para poder hacer estos gastos. Y lo relaciono, fíjese, con un tema que llamó poderosamente la atención este año cuando se dijo que el presupuesto de salud se había acabado para algunos hospitales. Por ejemplo, el Hospital Así Carlos es. Van Buren. Estábamos hace, no sé, un par de semanas atrás y nos dábamos cuenta que los pabellones estaban cerrados y que no había plata para el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, por dar solo un ejemplo. ¿Eso podría pasar entonces el próximo año si es que los cálculos no se hacen bien, si la plata no es la suficiente para todos los gastos que se vienen en el presupuesto del próximo año? Efectivamente, y mira, hay algo muy, muy grave que el gobierno lo toma bien a la ligera, pero para nosotros en regiones, por ejemplo, gravísimo. Porque fíjate, cuando nosotros aprobamos, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas nos entrega un documento con cada una de las obras que se van a realizar en nuestra región. Cada una de las regiones tiene las obras financiadas, cada una de las actividades que se van a desarrollar con presupuesto asignado. Por lo tanto, yo le puedo decir a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, a los dirigentes vecinales, oiga, vamos a pavimentar el camino tanto, o vamos a hacer el consultorio tanto, porque aquí está aprobado la ley de presupuesto. Pero resulta que después el gobierno me va a decir, ¿sabe qué? No nos alcanzó la plata, por lo tanto esas obras no se van a realizar. Entonces, transgredir la ley de presupuesto que nosotros mismos aprobamos es de una tremenda gravedad. Si bien la ley faculta al gobierno para hacer un reordenamiento presupuestario, lo que la ley no autoriza es simplemente dejar sin efecto los gastos comprometidos. Y eso es lo grave, porque finalmente, como dices tú, vamos a tener a lo mejor, por ejemplo, hoy día tenemos 2,5 millones de chilenos en listas de espera, y le vamos a decir a los chilenos, bueno, de estos 2,5 millones durante el 2025 no sé, van a salir 1 millón. Pero resulta que después, antes de diciembre, le vamos a decir, sabe que nos alcanzó para 600.000 nomás, y los otros 400.000 van a tener que seguir esperando. Entonces, por eso es tan grave, Gabriela, lo que sucede, porque la proyección de ingreso que el gobierno hace es una proyección equivocada y lo más probable es que tengamos menos de lo que ellos nos están proponiendo y por eso la discusión inicialmente, como te digo, no ha pasado casi nunca, yo no recuerdo que hubiese pasado, va a ser primero que el gobierno nos explique bien de dónde va a sacar los recursos, cómo lo va a hacer y cuál va a ser también la alternativa que tiene para ir disminuyendo los gastos, porque también los gastos se pueden ir disminuyendo de alguna manera, ¿cierto? Para poder hacer un balance, ¿cierto?, entre los ingresos que vamos a tener y los gastos efectivos.
Oiga, diputado Sauerman, cuando se habla de que el incremento del presupuesto es de un 2,7% para el próximo año, ¿cuál cree usted que debiera ser entonces el incremento en el gasto? ¿Cuál cree usted que debería ser el porcentaje si es que este 2,7% no sería el que se presupuestó para el 2025? Mire, yo no voy a ser tan pretencioso de dar un cálculo yo, Mm, le voy a repetir nomás, Gabriela, lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. sí, sí. El Consejo Fiscal Autónomo ha dicho que de aquí al 2029 solamente el gasto anual puede aumentar en el 1,6. Y eso básicamente porque la economía chilena tiene una mala proyección hacia adelante, creciendo muy cercana al 2% de aquí hasta el año 2050, porque hay que hacer reformas que son profundas, y esas reformas no se han hecho. Entonces, nosotros venimos bajando nuestros niveles de inversión y crecimiento desde el año 2014, luego de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Hasta ahora, pero de una forma bien increíble, ver los niveles de inversión cayendo en los últimos 10 años ha sido una cosa bien evidente que ahí están los números y por lo tanto hay que revertir esos números y esas decisiones a través de inyección, ¿cierto? Diría yo, motivación, de incentivos correctos para hacer inversión. El gobierno lo único que ha hecho estos 3 años, lamentablemente, Gabriel, ha sido hablar de impuestos, más impuestos y más impuestos y más impuestos. Ahora, de hecho, están hablando de nuevo del impuesto, la modificación al impuesto a la renta, que también implica un alza de impuestos. Entonces, hoy día, cuando tenemos una economía asfixiada, cuando tenemos una economía donde la inversión va cayendo, el desempleo creciendo, obviamente son medidas que están absolutamente equivocadas y lejos de la realidad. Mm. Diputada Sauerman, para ir cerrando, estaba revisando algunos datos como para no equivocarme en cuanto al alza en las distintas partidas. Por ejemplo, en seguridad se habla de un alza de un 15%, salud un 4,2%, vivienda un 7,2%. Llama la atención lo que pasa en cultura, ¿no? Con esta alza de un 45,8%. ¿Usted cree que, por ejemplo, si es que pasa lo que ustedes dicen, se transparentan los datos, y podría llegar a bajar el presupuesto, es decir, los ítems para cada partida podrían disminuir en relación a esta transparencia que ustedes también están buscando? Bueno, el Congreso no tiene la facultad para aumentar gastos, pero sí Mm, para disminuirlos. Y por mm, lo tanto, nosotros creemos que si no vamos a tener recursos suficientes, hablemosle con sinceridad a los chilenos. Y le pongo otro ejemplo más dramático, Gabriela. El, el MOP, Obras Públicas, que es el motor de la mm. economía en inversiones, en concesiones, crece al 0%. ¿Y sabe por qué? Porque no fueron capaces de ejecutar el presupuesto anual del 2024. O El sea, la año plata no pasado se nosotros gastó, para que la gente lo no se entienda, gastó. la plata no se gastó. La plata no se gastó Mm, y obviamente habiendo tanta necesidad en camino, agua potable, obras de riego, o sea, infraestructura portuaria, aeropuertos, o sea, hay miles de cosas que hacer en obras públicas y esa plata no fue gastada por distintos motivos. Entonces, ese presupuesto crece en cero, no crece nada, se mantiene del año anterior justamente por la baja ejecución. Entonces, nosotros lamentamos de que eso sea así porque hay ministerios que realmente requieren una ejecución rápida. Yo también, así como le critico lo malo a obras públicas, también critico lo bueno que ha hecho vivienda. En vivienda, efectivamente, la plata se ha ido ejecutando al ritmo, cierto, que nosotros esperábamos. De hecho, por eso crece, es uno de los pocos que crece tan contundentemente, porque en promedio el presupuesto crece a 2,7, pero ellos crecen en más de un 7%. Por lo tanto, demuestra que vivienda está ejecutando el presupuesto y está llevando el mm. beneficio finalmente a las personas a pesar de todos los defectos que pueden haber, pero sí se están haciendo bien en materia de vivienda. Ya pues, diputado Sauerbaum, le agradecemos enormemente por explicarnos, porque a veces estos temas suenan medio complejos, ¿no? Con tanto número y con tantas cifras, así que estaremos atentos a lo que pueda ocurrir también ya durante la próxima semana, cuando el presupuesto se comienza a ver en sala, y si están o no despejadas todas estas dudas que tienen que ver con los reales presupuestos que podrían existir para la nación. Así que muchas gracias, diputado, y estaremos atentos. Muchas gracias. Bueno, y lo último que le quiero Sí, sí, decir, sí. lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo también hace unos días. Este gobierno le va a dejar al próximo, sea quien sea, cero capacidad para poder tener alguna holgura fiscal y hacer alguna promesa electoral. Por ejemplo, vamos a disminuir las listas de espera. No van a haber recursos si el gobierno sigue en la misma senda de bajo crecimiento, ¿cierto? Y bajo generación de inversión. Por lo tanto, no hay otra receta que el crecimiento económico y ojalá que el gobierno por fin reflexione respecto de esto, viendo las cifras en la mano. El gobierno hoy día mismo reconoció que las proyecciones de crecimiento no se van a dar. Ojalá que hagan un mea culpa y enmenden el rumbo en lo que les queda del gobierno. Muy bien, pues, diputado, le agradecemos que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Chao. Gracias.
Conversábamos con el diputado Frank Sauerbaum, integrante de la Comisión de Hacienda, sobre la tramitación del presupuesto de la Nación y la partida del Tesoro Público.